de estudiantes que han hecho conmigo el trabajo de grado o que vieron conmigo esta materia en la nacional. Yo di esta materia como parte de un trabajo de grado, no, de una beca de maestría que me gané en la nacional. Entonces la beca era que la nacional nos ponía a dar clases con los profesores de allá. Entonces, con el profesor Mehmet Charut di esta clase y entonces tomé algunos ejemplos que me parecen paradigmáticos de este tema que estamos viendo. Creo que todas las diapositivas tienen abajo los nombres de los autores de estos trabajos y se los comparto porque esto tiene como una naturaleza didáctica eh, para nosotros. Yo voy a empezar a compartir pantalla. Eh, Ay, y le quiero cambiar una cosa a mi computador para que en la grabación no salga tanto yo. Listos. Bueno, ahí están viendo mi PowerPoint. Sí, señor. Listos. Entonces, les voy a recordar unas cosas que vimos ayer. Eh, la primera era como esta idea de que cuando a mí me ponen a hacer un mapping, la primera cosa que tengo que hacer es recoger información. Y que para recoger esa información, el profesor Mehmet Charum nos recomienda la deriva, que es irse al barrio como sin un plan, sin una idea preconcebida y más bien como entregarse a la observación, entregarse a la experiencia personal, al recorrido, a, a mirar cómo dibujaría yo este barrio que estoy recorriendo en búsqueda de mis dos variables de investigación. Lo siguiente, entonces voy al barrio y voy mirando. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es que cuando voy a hacer un mapeo, se trata de interpretar las cosas. Yo no voy a describir el mundo tal como es. Ay, de hecho, hay un cuento buenísimo de Borges respecto a eso, de este país que tenía un mapa que era igual de grande al país, y etcétera. No se trata de hacer eso, no se trata de hacer mapas donde uno ponga cada dato, cada casita, cada ventana, cada cosa que conforma el territorio, sino que uno va a interpretar algo. Uno va a recoger una información e interpretarla. Y esa interpretación, en este caso, implica estratificar, que como les decía en la conferencia de ayer, estratificar es extraer también, extratificar. Esa palabra extracto es una palabra que vamos a usar mucho. Estratificación, es decir, que entiendo que hay capas como en los procesos de Leupen, estratos, capas, y esas capas las voy a separar, a analizar, a entender, a recomponer, a amalgamar, que significa unir hasta que forman una sola cosa indisoluble. Eh, y esa última observación que hay ahí de la misma lógica inmanente significa que voy a tratar de hacer que mi cartografía represente la lógica que observé. Así que tengo que haber sacado unas conclusiones acerca de cómo funciona esto que estoy mirando cuando recorro el barrio. Y lo último, esta idea de graficar que tiene que ver con el game board, que les decía yo, es expresar el problema como si se tratara de un juego en el que actores diversos hacen diversas jugadas, pensando un poco como en el ajedrez, que cuando yo hago una jugada estoy poniendo al otro a pensar en algo. Les ponía el ejemplo de la gentrificación como un problema de una lógica de actores en las que, por ejemplo, me imagino que lo han visto en urbanismo, toda esta idea de la ventana rota tiene que ver con esa idea de si yo rompo las ventanas, ¿qué hará el vecino? Si yo rompo las ventanas, ¿qué hará el inversor? Si yo hago que el barrio se vea feo, ¿qué pasará? Que es un problema como un poco que estamos viviendo en Bogotá, pero si uno lo pone en otros términos, no sé, voy a volver a, como estábamos hablando con Dana, si el problema es la luz, entonces, bueno, cuando un vecino construye hasta arriba porque está buscando la luz de allá abajo, ¿qué hace el otro vecino? ¿Cuál fue su jugada? ¿De qué forma responde a eso que hizo este? Y a través de eso puedo hacer la cartografía que se me pide. Lo siguiente es que tengan muy en cuenta estos elementos que están en esta diapositiva. Estas dos diapositivas están en la otra presentación. Yo creo que las voy a subir a un drive del semillero para que queden como presentaciones del semillero. Esta idea de campo, que es una superficie, que es la superficie que corresponde al suelo. La idea de extracto, esta idea de que hay un contexto particular
que yo no voy al terreno a recoger todos los datos, sino que voy a extraer una cosa en particular. Esa cosa en particular en antropología, en sociología se le dice milieu, es una palabra francesa que yo traduciría como contexto vital, el contexto en el que uno vive, el contexto que está vivo en las relaciones que uno tiene en un territorio. Y por último el trazado, serían como los pasos que tengo que hacer, definir un campo, extraer de una cartografía unos objetos y ponerlos en el mapa, y por último trazar lo que es hacer. Les voy a mostrar un ejemplo, pero les quería mostrar este ejemplo que está acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es el problema. Alguno de los que está ahí, por favor, puede prender el micrófono y como haciéndole una ingeniería inversa. Si nos pasamos a la diapositiva anterior y vemos que lo último que dice es que el mapa es la respuesta a una pregunta. ¿Este mapping de qué podría ser? ¿Qué les recuerda a ustedes? El puro mapping. Alguien ahí que tenga una teoría. ¿Qué es? ¿Nadie? ¿Qué parte es? ¿Qué lugar es? ¿Qué territorio es? Una interpretación ahí. ¿Pueden prender los micrófonos? Abran su micrófono y échense un dato ahí al azar. Pues en realidad no sé qué, no sé de dónde es, pero cómo se mueve la gente, ¿no? Por el piso, por las franjas, por los planos inclinados, como un recorrido peatonal que hizo alguien. Muy bien. Sí, arquitecta. ¿No es En la un parte del centro? ¿Qué? Puede ser la parte del centro, ¿no? El centro. Listo. Gracias, profesores. Listo. Me parece muy importante lo que dice la arquitecta Angie. Eh, alguien fue y cuando fue a este lugar, tomó unos datos que están en la esquina derecha, tomó, dice la arquitecta, cómo se mueve la gente. Y entonces tomó donde hay planos inclinados, donde hay pasajes comerciales, donde hay rampas, donde hay algo que él denomina encadenado. Acuérdense que parte de hacer estos elementos es establecer taxonomías, establecer nombres, ponerle nombre a las cosas. Entonces esta persona piensa que una familia está dada, una familia de datos que están en este mapping está dado por los planos inclinados, por los pasajes comerciales, por las rampas y por objetos que están encadenados. Más abajo pone que hay una población que tiene un comercio que es ambulante y dice hay personas que venden sobre las fachadas de los edificios, hay otras que venden en el piso, que ponen ahí como una telita y ponen las cosas ahí. Hay población que es nómada, hay población que es satélite. Y el arquitecto Diego dice, bueno, esto parece ser el centro. ¿Por qué uno no lo identifica? Porque le faltó un dato que era fundamental y es que no hay ningún nombre. Acuérdense de la toponimia. Yo tengo que poner nombres para que la gente se ubique. Si yo tuviera ahí carrera séptima, bueno, lo ubicaría más fácil. Pero estas personas, Aaron y Nicolás, que son dos arquitectos extraordinarios, no se dieron esa pela, ¿cierto? Sino que operando muy como arquitectos, los arquitectos y nuestras locuras, lo que hicieron fue poner aquí un cuadrito donde están cuáles calles son. Entonces dicen, el número 1 es la calle 26, es esta que está acá. La del número 1. El número 4, a ver, el número 4, se equivocaron, pero dicen ellos, es la 13. La avenida Jiménez. El 3, otra vez la 13. No, yo me imagino que esta es la 13 y esta es la sexta, la avenida Presidencial. Está la carrera décima acá abajo, la A, la carrera décima, la novena, la séptima. Y cuando uno ve esta distribución, uno dice, ve, el problema parece ser, como dijo la arquitecta Angie, cómo se mueve la gente en el centro, pero no es cualquier forma de moverse en el centro, es cómo se mueve la gente en el centro cuando estoy asociado a la venta de cosas ambulantes, la venta ambulante. Entonces, un mapa que representa cómo se dan las ventas ambulantes en el centro. ¿Listos? Vamos a recorrer entonces cuáles elementos lo conforman. Lo primero es la idea de campo. Es más o menos obvio que esto es una planta del centro,
Si uno se imagina ello, estos serían los cerros, el borde superior son los cerros. Ponen 3 puntos que dicen ellos son instituciones educativas, me imagino yo que son universidades. Y por las direcciones que ponen, cerca a la 26 y entre la quinta y la tercera, pues la Tadeo, perdón. Cerca a la 3 que es la Jiménez, pues la Universidad de los Andes. Y por aquí me imagino yo que la Universidad Libre. Entonces, acuérdense que lo primero es que uno define un marco. ¿Cuál es el marco que ellos decidieron escoger acá? Es un problema de dónde están los estudiantes universitarios y cómo esos estudiantes universitarios a esos estudiantes universitarios se relacionan con el comercio informal. Y entonces al momento de hablar de esto, decidieron escoger estos 3 puntos. Nosotros los mandábamos a la Candelaria porque lo que le define a uno cuál es el marco, cuál es ese encuadre que va a hacer en el territorio, cuál es el pedacito que va a mirar, es el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan grande es mi mapping? No hay ninguna regla. Un mapping podría ser, como les decía ayer, todo el planeta Tierra. Un mapping podría ser de todo el universo. Un mapping podría ser de mi edificio. Un mapping, en este caso en particular, este mapping tiene como marco, como cuadro, como encuadre, las universidades que están en el centro de Bogotá. Y uno se podría preguntar, venga, ¿y es que de la 26 hacia el norte no hay universidades? Sí, claro, está la Universidad Javeriana, ¿cierto? Que quedaría como por aquí en el borde de este PowerPoint que les estoy mostrando. Pero si yo dibujara la Javeriana, entre la Javeriana y la calle 26, ¿cómo es el problema de las ventas ambulantes? Y estos chicos dicen, no, no hay un flujo, porque queda tan lejos la Javeriana del Atadeo que un vendedor ambulante no iría de una universidad a otra. ¿Listos? Y entonces, ¿qué está mostrando este plano? Esa relación entre comercio ambulante y universidad. Y lo que define es esa cosa. Después habla de coordenadas. Debe haber unas coordenadas. En este caso, ¿qué son las coordenadas? Son las vías. ¿Sí? Las vías son este entramado que me permite localizar los objetos respecto al territorio. En las ciudades colombianas en particular el sistema viario es súper determinante. Yo me imagino que en la mayoría de las ciudades españolas es súper importante. Pero hay otro tipo de coordenadas, ¿no? La latitud y la longitud. Están las coordenadas que da el CODASI, están las coordenadas cartográficas. Hay una cantidad de coordenadas que yo puedo ver ahí. Pero en este caso en particular, calle contra carrera me hacen un sistema de coordenadas, una cosa muy cartesiana. La escala, bueno, este plano no tiene una escala, ¿cierto? Sin embargo, cuando ponen estas figuras humanas allá a la derecha y ponen estas manchas grises y uno comienza a entender qué es la séptima de acá a acá, uno comienza a decir, ve, la escala de este plano es la de una localidad, ¿no? Es una localidad que está enmarcada por la planimetría. Las unidades, bueno, aquí no hay unidades de medida, yo creo que eso es algo que se podría mejorar, tanto ponerle escala como ponerle unidades de medida. Y por último, un tipo de proyección gráfica que estos chicos en particular escogieron la planta. ¿Listos? Bueno, un ejemplo. Ahora, el ejemplo, yo escogí unos en particular que me parecieron más o menos buenos, aunque también escogí unos que son muy raros. Pero cuando uno mira uno dice, ¿está transmitiendo la información? En mi opinión, sí. ¿Es bonito? Uy, ese sí que es otro problema, ¿no? Porque una cosa que debería resultar es un gráfico que sea interesante. A mí este en particular me parece interesante. Vean lo distinto que es comenzar a ir al centro, a seguir vendedores ambulantes, lo distinto que es a coger un plano que está en el POT y ponerlo acá. Recuerden que el mapping es una cosa que representa aquello que no es visible en la cartografía tradicional y los caminos que siguen los vendedores ambulantes no son visibles. Cuando un plano es inclinado, cuando hay pasaje, cuando hay rampa, cuando los espacios de ventas están encadenados. No, eso tampoco sale en la cartografía tradicional. Esta es una forma nueva de entender ese problema. Sigamos acá. Bueno, aquí nos están mostrando más o menos el paso a paso. Cuál fue su forma de definir el campo. Nos muestran cuáles son las instituciones universitarias, las que pusieron en gris, dónde está la porosidad formal. Porque recuerden que en el proceso de hacer el mapping, yo parto de un calco. Es decir, que yo parto de una planimetría tradicional. Ese es el origen de mis datos.
Ellos ponen aquí estas primeras manchas, comienzan a poner las manchas de las avenidas y en la medida en la que van avanzando hacia la estilización, hacia hacer que el plano se vea bonito, esta cosa real desaparece. Entonces me voy a volver acá. ¿Qué pasó? Pues quitaron el plano base. Uno parte de calcar el plano, pero cuando termina quita el plano base. ¿Y qué le quedan? Las relaciones entre los elementos. Aquí nos muestran qué fue para ellos extraer. ¿Listos? La estratificación. ¿Qué extraer? ¿Qué extraer? Las vías, los edificios porosos, los edificios universitarios y cómo esas capas se sobreponen. Creo que fue por eso que traje este en particular. Miren que es un paso a paso súper interesante de cómo organizaron el mapping. Ahora, quiero insistir en esto. Comparen este proceso con el plano final. ¿Sí? El proceso de estilización. El proceso de eh, el proceso de ir quitándole elementos, de encontrar cómo es más bello y no pierdo las relaciones que quiero expresar. Y los trazados finalmente es esta idea de, bueno, yo ya tengo los datos, tengo algunos elementos que están en el espacio, de qué manera voy a trazar, pero estos arquitectos en particular decidieron relacionar la idea de trazado con la idea de flujo. Y entonces arrancan aquí contándonos, venga, están todas esas carreras, la décima, la novena, la séptima, pero los flujos que nos interesan tienen que ver con la carrera quinta, tienen que ver con el flujo de los universitarios. Y hacen estos trazados, que están aquí a la derecha, para mostrar, trazado de trazar, ¿cierto? Hacen líneas para mostrar la relación entre equipamientos universitarios, yo diría aquí, el sistema de objetos contra el sistema de acciones. Y entonces el sistema de acciones aquí es esa estructura del movimiento frente a la localización de los equipamientos universitarios. Bueno, este es un gráfico posterior de análisis de esta información. Cuando uno mira, a mí me parece que cometieron un error aquí. Ellos se fueron y miraron cómo, qué relación hay entre el producto que estoy exhibiendo y la persona que visita. Y encontraron que hay este flujo abierto cuando el vendedor está con su mercancía expuesta en el piso, que hay esta posibilidad de coger una rampa y llegar, una escalera, llegar al segundo nivel y ahí encontrar el objeto que están vendiendo, o que hay otro tipo de venta que es, yo solo puedo ver en la vitrina exhibidos los objetos. Y esos tres tipos de elementos, que voy a insistir en esto, se va uno al sector, va como paseando, pero ya sabe qué le interesa, lo que le interesa es ver cómo se exhibe la mercancía. Esa es la pregunta, está aquí, ¿cómo se exhibe? Uy, faltó la tilde. ¿Cómo se exhibe? Entonces se exhibe en el suelo, se exhibe así, se exhibe ta, 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 ta. Y como resultado obtienen estos extractos también. ¿Qué faltó en mi opinión? Devolver estos símbolos al mapping. Porque cuando uno ve acá, los símbolos que trajeron al mapping fueron los de plano inclinado, los de pasaje, los de rampa, los de encadenado, pero estas formas de venta, por la convención que escogieron, se perdió. Pero cuando hablo de cómo trazar el mapping, me parece que estos símbolos están súper bonitos. Bueno, mmm, me parece también que acá, en el uso de estos iconos en particular, que creo que, insisto, estos iconos faltó devolverlos al otro, también está la idea de que cuando yo miro el fenómeno que quiero analizar, que en este caso era la venta ambulante, de lo que se trata es de describir la circunstancia espacial en la que se da el problema. Y entonces aquí ya el problema no es solo de, oiga, hay unas personas que van caminando por la ciudad y hay unos vendedores ambulantes que, como en esta idea de juego, de game board, se paran o recorren estos sitios por donde camina la gente. No es solo eso, sino que voy un paso más allá y digo, y eso está asociado a una arquitectura, a un tipo particular de arquitectura. Y describo cuál es la característica de la arquitectura y entonces por acá abajo dice, abierto, recintado pero permeable, recintado pero transparente, o sea que recintado permeable es distinto que recintado transparente. Y van armando familias de objetos. ¿Esto con qué fin? Hombre,
si yo devolviera estos objetos que están acá a este mapping, de pronto podría encontrar que en la ciudad hay zonas que están transparentes, hay zonas que están recintadas, hay zonas que están recintadas pero son permeables, hay zonas que están... Y ese es el objetivo último de este mapping. Es similar, creo yo, a lo que me imagino que algunos de ustedes han hecho con el programa arquitectónico. Pero en este caso, desde el mapping, describe un territorio a partir de esas cualidades que tienen los edificios. Ellos no lo hicieron de esta manera, pero si uno se centra en esta parte del mapping, uno va a descubrir que hay un vínculo, particularmente en esta que si no me equivoco es la séptima, la séptima, entre la idea de rampa y los edificios que están localizados sobre la séptima. Está en la séptima y está un poco en la décima. Pero eso tiene que ver un poco con las características de los edificios. Un día voy a terminar una tesis en la que hablo de esto. En la idea que tenían algunas personas de tomar el tránsito peatonal y meterlo al edificio por entre una rampa. ¿Listos? Creo que hasta ahí es el primer mapping. No sé si alguien quiere decir algo de esto. Yo los traje con la idea de que ustedes vean cómo otras personas hicieron un mapping y comiencen ustedes a pensar, oiga, tengo que hacer esta cosa, tengo que hacer esta otra cosa, tengo que hacer esta otra cosa. Entonces aquí tengo que, me vuelvo a esta diapositiva, tengo que formular un campo. Ese campo necesita un marco, unas coordenadas, una escala, unas unidades. Después, cuando ya voy a extraer la información, tengo que definir un contexto vital. Tengo que definir cuáles son los objetos que están en ese contexto. ¿Qué cantidades hay? ¿Cuántos son? Las velocidades del movimiento asociado a eso. ¿Qué fuerzas tienen que ver? ¿Cuáles son las trayectorias que siguen los objetos? Si uno mira este extracto, esta forma de definir el extracto, pues estos arquitectos lo empezaron a hacer por aquí. Después hago el trazado. Hago familias. Es una interpretación creativa. Y eso fue lo que hicieron acá, ¿no? Recogieron la información y la interpretaron de una manera creativa. No es un calco, sino la representación de estructuras. Eso está ahí como metido. ¿Listos? Bueno. Me voy a pasar a otro. Uy, este me pareció particularmente bacano. Eh, Me parece que lo hicieron muy fácilmente. De pronto el arquitecto Fresneda, que es duro con los computadores, me corregirá. Pero arrancan diciendo esto. ¿Cómo definimos el campo? Escogieron una planimetría, que yo creo que es una planimetría de Ligac. Y sobre la planimetría de Ligac hicieron unas manchitas grises. ¿Sí? Unas manchitas grises. Hay unas manchitas grises que son más extensas y hay unas manchitas grises que son más puntuales. Y lo que hicieron fue coger eso, lo pasaron a un software y lo vectorizaron. Si hubiera sido en Corel, esto es una vectorización súper rápida que hace el Corel, que le dice logo. Y entonces con eso, ¿qué logro? ¿Qué lograron estas dos arquitectas? Una de ellas es Antonia. Antonia se ganó la anual de arquitectura del año pasado, creo, o del antepasado, no recuerdo. Eh, Estas manchas eran el calco, eran el mapa tal cual como lo botó el IGAC. Pero al hacerle esto, ya comencé a pasar del calco al mapping. Después hacen otra cosa, comienzan a ubicar sobre ese calco cuáles son los objetos de arte que hay en el espacio público o tipologías de espacio público que llaman la atención dentro de la estructura urbana. Entonces arrancan por el Parque Nacional, el Parque de la Perseverancia, el Parque Central Bavaria, el Parque Armenia. ¿Y qué les define esto? Uy, yo no sé, para mí es muy complejo. Hace el domingo pasé como por la zona del Santa Fe, del barrio Santa Fe, pensaba yo como no, caminando uno no se baja hasta acá. Yo creo que este mapping lo hicieron hasta donde se sintieron seguras de ir, de caminar. ¿Por dónde me siento seguro para mirar qué elementos tiene la ciudad? Y de ahí saco los más relevantes. Al sacar, y entonces me voy a volver por aquí. Entonces, fueron, perdón, a este. Fueron en deriva a recomponer la cartografía a través de su caminar en una narrativa que tiene que ver con el espacio público
separaron elementos porque no nos cuentan cómo es toda la ciudad, sino que se trajeron unos monumentos, se trajeron algunas cosas, las recomponen con la misma lógica que encontraron y entonces comienzan a poner, mire, es que si uno baja por acá, la 26 es un eje donde hay espacio público, la 13, la 34, la 45, la 19, la Jiménez, y tratan de representar eso, pero donde más interesante me pareció fue en este punto. Yo no me acuerdo si esto se lo mostré a la arquitecta Sofía Gordillo, pero cuando ella presentó en Red Colsi, inmediatamente recordé esto. Las arquitectas hicieron este collage como una forma de representar qué iban a extraer de ese viaje al que se fueron, cuál información les pareció relevante. Y entonces recortaron ahí unos hitos urbanos, algunos elementos de espacio público, la actividad de algunas personas. Espérenme a ver si yo puedo hacer un subsitio para que ustedes lo vean mejor. De pronto yo voy a hacer estas charlas con el PDF y no con el PowerPoint, pero bueno. Eh, a mí me pareció muy bonito esto porque son edificios que están lejos, ¿no? Las Torres Blancas, pues no están sobre el Parque de las Nieves. La Iglesia de las Nieves sí está sobre el parque. Esto que está aquí, yo no sé si es de pronto esto que es en la Universidad de los Andes. Este espacio público que está acá. Estos vendedores en estas que tienen el producto ahí en el piso, pues son de la carrera séptima. Esta es una matera que está en el externado. No, mentiras, en la Tadeo. Esto es de la carrera séptima. No, mentiras, este creo que sí está ahí. Y entonces lo que hacen es recomponer. ¿Sí? Analizaron, recomponen, vuelven y ponen. Se trajeron el Teatro Embajador que está en la 26 y lo ponen acá. Y reconstruyen para contarnos algo. Que su extracto, que lo que ellas van a extraer del paisaje, es la oposición entre dos categorías. Y arman una familia en relación al espacio público. Y dicen, hay espacios públicos en el centro que son oasis. ¿Qué es un oasis? Es un nudo de actividad donde sucede la vida pública. Me encanta. Personas súper pilas. Allí se encuentran diversidad de multitudes, individuos, usuarios, velocidades y programas. Es acogedor, invita al descanso y la permanencia. Entonces, encuentran unos objetos, arman una familia, una taxonomía y le ponen un nombre. Después, por oposición, y esa idea de oposición es muy importante acá. El desierto. Entonces, ¿qué es el desierto? Es aquel espacio público cuyas condiciones no invitan. Yo no sé si las condiciones inviten, pero no invitan a permanecer ni a recorrer. Generalmente están relacionados con dificultades al momento de acceder, como las grandes avenidas. Y entonces ponen esas dos cosas y nos dicen, lo que vamos a hacer es un mapping de los espacios públicos de este territorio, establecen su campo, después nos dicen, lo que vamos a mirar son espacios públicos a través de el límite y la porosidad, el color, el mobiliario, sus usuarios, la vegetación, la actividad, la permanencia del tiempo y donde hay cines y teatros. Y con esas cosas que vamos a observar, vamos a armar dos familias. O hay oasis o hay desiertos. Y siguen. Y para hacer nuestro mapping, vamos a descomponer esto. Y aquí es donde esta vaina me pareció increíble. No sé si alguno de ustedes se ha leído el libro de recinto urbano, la idea de recinto urbano del arquitecto Samper. Pero cuando yo veo estos iconos que ellas están haciendo ahí para armar sus familias, recordé de una idea del recinto urbano y me parece que ellas logran llevar la idea de recinto urbano un paso más allá. Y comienzan a decir, dentro de los oasis hay diferentes tipos de oasis. Hay unos oasis, entonces lo que no me gusta un poco es como el desorden de cosas. Hay oasis tipo A, donde hay un tiempo máximo de permanencia que ellas calculan en 3 horas, donde el programa está contenido, donde el permanecer es igual al recorrer. Y entonces hacen este dibujito, vamos a ver si soy capaz de mostrárselos acá, eh, donde ponen uno que les parece a ellas que es un oasis, y por medio de convenciones demostrar cuáles son las actividades, cuál es el programa, que hay deporte, que hay cultura, que hay diferentes cosas aquí localizadas, estos símbolos de ojitos o estos puntos que se explican todos aquí con esta tabla de convenciones, describen cómo es un oasis tipo A, un oasis tipo B, un oasis tipo D, un oasis tipo E. Bueno, definen los diferentes tipos de oasis. Entonces,
Me devuelvo a la tabla. Definieron un campo, definieron unos objetos que van a mirar, unas cantidades, unas características, eso falta acá, y por último lo van a trazar. Y entonces, ¿cómo lo trazan? Con esta idea, con esta idea. Miren la diferencia entre este mapping y este mapping. ¿Listo? De un territorio que es casi el mismo. En este estoy mirando venta en la calle. En este otro, en cambio, lo que estoy mirando es la distribución de lugares que invitan a permanecer en el centro de la ciudad. Y por oposición los que no invitan a permanecer, ¿no? Eh, ¿Y por qué se los muestro? Porque miren que aquí, nada más con haber puesto este letrerito que dice que esta es la carrera séptima y que esta es la calle 26, esto tiene un montón de sentido. Y entonces uno dice, ah, o sea que los que tienen como un solecito en el medio son los que son oasis. Y entonces, ¿cuáles son oasis? Ah, el Parque Armenia, el B1 y el B2 son el Parque Armenia, el Parque Pony y el Parque Central Bavaria. Esto debe ser el Centro Internacional, sí, el Museo Nacional y el Centro Internacional. Esto es el Parque Nacional. El E debe ser la plazoleta del Atadeo. GIH, Parque Germania y Parque de los Periodistas. Óyame, y cuando yo me miraba este mapping y me ponía a pensar cuáles lugares en el centro invitan a permanencia, creo que está súper bien expresado en este mapping. Súper bien expresado. Ahora, es interesante también mirar que al disponer la información de esta manera y no verla a través del sistema de calles y manzanas, comienza a producirse un fenómeno, a ver si ustedes lo cachan como lo cacho yo. Hay centralidades de oasis, como esta que está formada por el Centro Internacional y el Centro y el Parque Armenia, pero rodeándolo, en torno a él, hay lugares que no invitan a lo mismo. Es como si la actividad del Centro Internacional y Bavaria fuera tan intensa que despojan a los espacios públicos que están alrededor de esa capacidad de llamar a la gente. Lo mismo sucede con el D, que es la esquina de la 26 con séptima. El D es el Parque de la Independencia. Miren cómo, aunque hay espacios públicos alrededor, todos son desiertos. Mm, y esa idea de núcleo es una información que uno solo descubre a través del mapping. Si no estuviera el mapping, uno no entendería cómo es la distribución. Por aquí les saqué, esta es la anatomía, porque como en el mapping se trata de hacer familias, entonces las arquitectas decidieron hacer oasis, el oasis tipo A, el oasis tipo B, el oasis tipo C, faltó el D, pero bueno. El, el, el- bueno, aquí estos son los nombres que están relacionados con este plano, ahora que lo pienso. El Parque Nacional es el A, el B es el Centro Internacional, bueno, en fin. Y en cada uno de estos iconitos comienzan a decir qué es lo que tiene este espacio público, qué es lo que tiene este parque que lo hace diferente a los demás. ¿En qué se diferencian este y este? Entonces, este tiene este cuadradito, este no lo tiene. ¿Qué será ese cuadradito? Es una cualidad. Es una cualidad. El cuadradito es... A ver, ¿dónde estará esa tabla? Me imagino que está por aquí. El cuadradito es un recintado opaco. Un recintado opaco. Eh, y entonces lo que logran es armar familias en las que yo estoy descubriendo cualidades, tipos de actividades, características que tiene un oasis. Y por contraposición el desierto. ¿Qué tiene el desierto? Es solo un lugar de visibilidad y hay bancas. O es un espacio que está vacío y tiene arborización. Pero la falta de atributos de los desiertos, por oposición se puede ver en lugares que son como más virtuosos. En particular, miren el C, que es el Centro Internacional, lleno de actividad, lleno de cosas positivas, lleno de... Bueno. Y uno puede seguir analizando esto porque es una vaina súper rica, tiene una cantidad de información. Está qué es desierto, qué es oasis, cuándo una zona es dura, cuándo una zona es blanda. Y entonces allá por debajo hay una cuadrícula que le va diciendo a uno de estos datos. Donde hay recorridos peatonales, donde no hay recorridos peatonales. Cuando hay intenciones, a mí que me gusta tanto hablar de intenciones en arquitectura. La intención de invitar, la intención de rechazar, la intención de relacionar, que están expresadas en estos circulitos. Yo quiero saber cuál es el 4 y el 6 porque quedé con la duda. 4 y 6. Es un espacio que está entre el Museo Nacional y el Centro Internacional.
De pronto la Plaza de Toros. De pronto la Plaza de Toros, el 4. Pero no nos pusieron la información de cuál es el 4. Como la Plaza de Toros y el espacio de las Torres del Parque, quizás. Bueno, sigamos. Hecho eso, ellas hacen esta tabla, que es una anotación, no es un mapping, donde comienzan a mostrar la cantidad de usuarios que hay en cada uno de los oasis que encontraron, o de los desiertos que encontraron, a diferentes horas del día. Pero me voy a saltar esto porque es tema de otra charla. Ay, aquí están las convenciones que me hicieron falta al otro lado. Permítame un segundito, yo las voy a tomar de acá y me las llevo a este porque son más importantes. Uy, son más importantes de ver en este. Ay, no, no me está copiando mi computador. Copiar y pegar. Y dejémoslas por acá. Y quitemos esta diapositiva y esta diapositiva. Bueno, listo, cambiamos de arquitectos. Uy, estos dos arquitectos tenían un proyecto bellísimo. ¿En qué se centraron los arquitectos? En la actividad. Y comienzan a hacer, ¿por dónde comienzan otra vez? La primera cosa que hago es definir el campo. ¿Cómo lo defino? Al mirar hasta dónde se extiende el problema que quiero mirar. ¿Qué problema sería en este caso? Bueno, no sé. Creo que es un problema que tiene que ver con la actividad. Dice aquí abajo. Se seleccionaron un conjunto de actividades de las artes. Las artes que se complementan con un contenido de carácter público que articula la ciudad con el proyecto. Es más o menos obvio que ellos ya tenían la idea de que se iban a hacer acá y lo que comenzaron a mirar fueron esas actividades en torno a las artes que estaban a cierta distancia del lote que habían escogido. Una vez hicieron eso, vuelven sobre la idea de collage. En este collage tratan de mostrar dónde hay características del programa, dónde hay características de la actividad, cómo el tiempo es una variable que es muy importante de observar en el centro de la ciudad, cuáles son los usuarios que tienen y cuáles son las poblaciones. Pero como se trata de extraer, es decir, de mostrar cuáles son los objetos que conforman este sistema en torno al arte y los programas, al lado derecho nos muestran que hay diferentes tipos de porosidades en una calle que ellos relacionan con la actividad entre personas y arte. Dicen, hay espacios que están, hay porosidades cerradas, es decir, que los edificios le dan la espalda a la calle. Hay porosidades abiertas, miren que ahí está la oposición, lo cerrado por oposición al abierto. Hay porosidades repelidas, es decir, que lo expulsan a uno en lugar de invitarlo. Hay otras que son congregadas, ahí arman la posición, pero a esa posición le ponen una tercera. Hay porosidades que integran. Y una vez hecho eso, comienzan a pasar, a trazar cuáles son los recorridos que hacen diferentes personas por el territorio, están en la mano derecha, cuáles son los recorridos de diferentes tipos de usuarios, lo trasladan al plano de la izquierda estilizándolo, no lo pasan igual, sino que se inventan como estos, que yo creo que son formas libres en PowerPoint, entre nos. Y yo no sé si esto será de ellos también, sí. Y cuando ya tienen la información, comienzan a estilizar, es decir, comienzan a, esta información que encontramos la vamos a volver información planimétrica. Aquí todavía está el calco, todavía se ven algunos elementos de la ciudad, pero miren lo que hicieron. Una convención para mostrar los diferentes tipos de porosidad, otra convención para mirar cuáles son las calles principales. Aquí hicieron cuadritos para mostrar dentro de esas porosidades que encontraron en una sección de ciudad, en una calle, cómo se da esa idea de porosidad de ingreso a los edificios. Dicen, miren cómo es de poroso el Mambo, cómo el Mambo es un espacio que invita, frente a la calle, la calle en la que está el Mambo no tiene casi porosidades, está rodeado por el Parque de la Independencia, está, bueno, en fin. Me voy a saltar esto. Esta me parece muy importante porque estos serían los extractos. Lo que ellos extraen de la ciudad son estas características de los edificios.
cuándo el edificio es poroso, cuándo no es poroso, cuándo la ciudad pasa a nivel de la calle, cuándo pasa en un nivel superior, qué relación tienen esas porosidades con los edificios. Eh, y ya, ¿dónde está el mapping de ellos? Creo que no puse el mapping de ellos. Quizás el mapping no era tan pertinente. ¿Listos? Vamos a pasar a otro y me voy a ir más rápido porque hoy mi idea es terminar mucho más temprano. Define un campo. ¿Cuál es el campo que escogieron estas personas? El pasaje como organizador del centro de Bogotá es el título de este mapping. Así que se fueron al centro, me imagino, no recuerdo a estas dos personas. Sí, ya me acuerdo cuál es el tema. Y comenzaron a mirar dentro de, en el centro de Bogotá, donde están las ventas de libros. La relación que estaban buscando es espacios para leer dentro de la ciudad. Y comenzaron a encontrar, eso fue lo que les permitió definir el marco. Definir que en la Candelaria la actividad de la lectura está relacionada con la librería Merlín, eje ambiental, con la biblioteca Luis Ángel Arango, arriba en la quinta, con el Odeón, con los pasajes de libreros, y a través de eso definieron que de toda la Candelaria, la actividad de leer que ellos buscaban, que es una actividad como no asociada a las universidades, estaba dentro de este campo mucho más pequeño, que era el que nos querían presentar. Y después se fueron a mirar, a extraer, quiero empezar, enfatizar eso, que es un proceso en el que yo sigo unos pasos, ¿no? Lo primero es definir el marco que quiero estudiar, lo segundo es hacer un extracto, definir un contexto que voy a estudiar y por último lo trazo. Entonces aquí se fueron a los extractos y comenzaron a decir, miren, la lectura que nos interesa se presenta de 4 formas distintas. Como actividad lectora en el espacio público, como actividad por programa interiorizada en edificios, como actividad por interés que está relacionada con el intercambio de libros viejos en los libreros, o por recorrido, que son personas que van leyendo por la calle. Es una historia que a veces cuento y es que cuando entré a la Uni Agustiniana me demoraba tanto en llegar que leí un montón de libros del primer año. Entonces dicen, vamos a extraer estos 4 tipos de forma en la que se presenta la lectura en el centro. Y del lado derecho nos pusieron cuáles son, cómo leen las personas. Y con eso van a armar una familia lectora. Entonces, ¿cómo leen los estudiantes? Los estudiantes leen sentados en mesas, porque necesitan una superficie para apoyar, porque van a leer y anotar. Otro tipo de usuario repasa. Repasa. ¿Qué significará eso? Necesita aislamiento del sonido, necesita espacios de reunión y necesita superficies para apoyar. Me acabo de imaginar las salas de lectura que son colectivas en la Luis Ángel Arango. Hay personas que usan la lectura como una cosa para distraerse. ¿Qué necesita eso? Porque acuérdense que son características en la arquitectura de un fenómeno. Es el carácter espacial de un fenómeno. Necesitan resguardo, no tienen una postura en particular mientras que estas personas están sentadas, necesitan es apoyarse cómodamente, necesitan, bueno. ¿Qué dispositivos de lectura hay? Miren que aquí están como recogiendo toda la información pertinente al caso de la lectura para después disponerla en el mapa. Comenzaron a seguir cuáles son las rutas que hacen los ancianos que leen, los estudiantes que leen, los turistas que leen, los turistas que no leen. Y con eso, más información. Y llegaron a este que es el mapping. Este mapping a mí me pareció, no sé cómo explicarlo, espérenme a ver si traje la última imagen. Bueno. Me pareció un caso en el que todas las ideas pintan súper bonito, pero al final el mapping no logra dar con su objeto. Entonces, para hacer el mapping, ellos se sentaron en este aspecto. Es una intención de organización prescrita por un diagrama. ¿Y cuál es el diagrama? Entonces se fueron a las bibliotecas y dijeron, miren, el primer diagrama es que una biblioteca universitaria, por el tipo de usuario que tiene, vamos a ver si soy capaz de hacerle suma a esto, tiene estudiantes que no necesariamente se quieren sentar en una mesa. Por oposición, la biblioteca pública es un lugar donde los viejitos, los ancianos, los estudiantes, necesitan superficies de apoyo. Y ahí está su primer caso. Segundo caso, las ventas. Ventas de libros. Cuando las ventas de libros son oficiales y están en una librería, o cuando la venta es una venta ambulante de libros.
Con esos datos trataron de armarnos aquí cómo sería un programa de la actividad de leer en el centro y llegan a la conclusión de la grieta como una forma para congregar lectores. Ahí es donde yo veo que la cosa comienza a fallar. Eh, y aquí están los elementos con los cuales ellos podrían haber hecho el mapping. ¿Listo? No lo lograron, en mi opinión. Pero llegaron a un elemento súper interesante. Y es que la lectura en el centro de Bogotá está asociada a tres tipos de espacios. El primero es el pasaje comercial, el pasaje clásico de Walter Benjamin, donde lo que hay es un tránsito rápido, sin un fin definido, una ruta de escape. El nicho, que sería como el local en el que uno entra y sale, donde hay un tránsito medio, el fin está definido y hay una congregación baja. Y este otro tipo de espacio para leer, que son casas coloniales en las que se les habilita un espacio. Y comenzaron, hechos estos iconos, a reemplazar en el mapa que habían encontrado originalmente, en este mapa que está acá arriba, a la derecha. Comenzaron a reemplazar las manzanas de este plano con los iconos que encontraron de los diferentes tipos de espacios que están asociados a la arquitectura. Miren que este es un caso como distinto a los que otros que hemos visto, al primero en particular, porque aquí los iconos que ellos encontraron para describir las familias espaciales, de cómo se dan las cosas en la vida real, sí los llevaron al mapping. Y reorganizaron el mapa del centro de la ciudad, reorganizaron este mapa del centro de la ciudad, reemplazando las manzanas con estos iconos. Es decir, quitaron el calco. Y lo que nos dejaron fue una colección de tipologías de edificios asociados a la lectura en el centro de la ciudad. Y en ese sentido me parece que es un mapping súper bonito, súper bonito. Sino que uno esperaría, ¿no? Que toda esta información que cogieron por aquí, perdón. Esta información que cogieron por aquí se viera en el mapping. O que un poco estos tipos de lectura se vieran en el mapping, pero bueno, quedó por ahí. Listos. Este es un mapa que me parece un poco más rápido, pero creo que es por la forma en la que estas personas manejan el software. Ah, pero cometí un error aquí al bajar esta. Venga, lo que quería hacer era otra cosa. Voy aquí a hacer esto. Listo, lo primero que hicieron estas dos personas, que si no me equivoco son Brian Pinzón y Felipe Puentes, fue identificar. A ver, lo que querían hacer es ¿cómo se llaman estas cosas? Un lab porofab, un laboratorio de producción y fabricación de elementos industriales. Entonces se fueron al centro de la ciudad a mirar dónde estaban equipamientos que están asociados a eso, o a fabricar, o a producir, o a experimentar con diseño industrial. Y encontraron como estas manchas. Me parece a mí que simplemente lo que hicieron fue cambiar el mapa tradicional por un pincel en Illustrator y con un par de brochazos nos definieron dónde se concentran las actividades en el centro. ¿Qué les faltó? Uy, les faltó un montón de cosas acá, ¿no? No hay toponimia, no están las cantidades, no están, las convenciones no son claras, bueno. Sin embargo, es un poquito más afortunado este aspecto de cómo recogieron la información, los extractos, la manera en la que arman familias, ¿sí? Todo este detalle en el que comienzan a relacionar los sistemas, las horas, con las densidades de uso, con los objetos que participan en la fabricación, con las trayectorias, es decir, con los sentidos que siguen las personas. También llegaron a una conclusión de que lo más importante asociado a esta idea es la porosidad en los edificios. Y bueno, pero no sé, creo que este no era un muy buen ejemplo para contarles esto. Listo, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque tiene mucho que ver con mi tesis de maestría. Estos chicos se fueron al centro a identificar cuáles son los tipos de porosidad que hay en el centro, pero lo hicieron de una forma súper sencilla. Entonces, yo no sé si despedacé esto.
No, no lo despedacé tanto. Espérenme, duplico una y les muestro más o menos cuál fue el esfuerzo de lo que ellos hicieron. Entonces, cogieron el mapa de la ciudad. Recuerden que el mapa, el mapping, inicia de un calco. Entonces, cogieron el centro de la ciudad y en el centro de la ciudad identificaron los tránsitos asociados al comercio. Y encontraron que hay ciertas centralidades que para ellos estaban relacionadas con lo que querían hacer. Estos chicos en particular, una cinemateca. Y entonces encontraron la Cinemateca Distrital, este sitio de concentración donde están el cinema embajador, donde están los antiguos multiplex, donde está el cine del Mambo, la sala de proyección de la Biblioteca Nacional. Y ya encontrando esa relación de cómo están distribuidas las salas de cine en el centro, se fueron manzana por manzana buscando las diferentes formas de porosidad que presentan las manzanas en el centro. Y eso lo relacionaron con qué persona o de qué manera se presenta la actividad de grupos particulares en cada manzana. Y entonces se encontraron todas estas porosidades. A mí los gráficos me parecen súper interesantes. Puede que no estén muy estilizados, pero me parecen interesantes. Cuando hay un núcleo aislado, quiere decir que la manzana está libre. Lo que hay es la manzana, el patio al interior de la manzana, y desde ese patio uno accede a las diferentes salas. Cuando hay recintos que son aislados, pero esos recintos no son porosos, miren como en esta manzana ellos tratan de mostrar que hay recintos a los que no pueden ingresar, pero hay otros tipos de porosidad. Cuando hay porosidad, porque tengo un pasaje comercial, es una porosidad que es abierta, pero tiene algunos recintos segregados. Y bueno, comenzaron a encontrar todos estos tipos de porosidad que ustedes ven ahí. Y esos tipos de porosidad los comenzaron a mezclar entre ellos. Por ejemplo, esta porosidad de esta manzana en particular recoge un núcleo con porosidad única más porosidad periférica densificada. Y por eso hablamos de taxonomías y de familias. Y cuando estas dos aparecen en la misma manzana, este icono expresa que las dos cosas están presentes en la misma. Arman toda esta familia de relaciones entre cosas. Lo mezclan con la población, con quién usa cada manzana, y al final reconstruyen estos objetos que han encontrado por la ciudad en el centro, perdón. No, 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 no. Lo reconstruyen en este mapping que está acá. Qué pena con ustedes, casi les muestro el que no era. Le voy a dar la vuelta para poderlo ver como con un poquito más de... ¿Qué le pasó a mi compu? Nos están mostrando el centro de la ciudad, ya no como el problema de las calles y las carreras, sino como el problema de cómo puedo ingresar a los centros de manzana, quién ingresa a los centros de manzana, qué tipo de actividad se presenta en los centros de manzana, cómo se da hasta cada una de las fachadas de una manzana en un espacio muy limitado del centro de la ciudad. Para mí este mapping es increíble. Siempre ve uno los planos prediales y lo que ve ahí es la división por lotes. Miren acá cómo habla esto de nuestras vías y de nuestra forma de relacionar el interior con la calle. Yo me imagino que esto es séptima, novena, estas que donde se ve tanta porosidad es porque hay muchos locales comerciales donde venden transistores y venden todo este rollo que están uno al lado del otro súper seguiditos. Bueno, en fin. Encontrar una ciudad que a uno siempre en la planimetría predial le presenta como cerrada y mirar estos niveles de porosidad, a mí me pareció pero fantástico. De hecho me parece de los mejores mappings que he visto. Una ciudad entendida así es totalmente diferente a lo que nos venden en el POT. Bueno, ya casi termino. Yo es que iba a hablar menos y también me estoy echando las 2 horas de ayer. Les voy a mostrar, espérenme cuántos mappings me quedan por mostrar. Creo que 3. Listos. Les voy a ir muy rápido. Estábamos acá. Bueno, este es el de Catalina Galindo y Javier Mora. Es un mapping que me parece súper, súper interesante. Ellos se fueron al centro a mirar dónde se exhibe el arte en el centro de la ciudad. Y eso les definió el campo. Encontrar los sitios donde hay arte. Ahora, no es cualquier exhibición del arte, sino que es una exhibición pública del arte. Por eso no están las galerías.
¿Listo? Bueno, después se les filtraron algunas, pero la idea era no mostrar galerías, sino mostrar en la ciudad, en relación con el espacio público, donde se exhibe el arte. Y para ello, comenzaron a extraer, está aquí en la derecha, llegaron a una conclusión y es que dependiendo de en dónde está el lugar de exhibición con relación a las curvas de nivel del centro de la ciudad, el tipo de forma en la que se exhibe el arte va cambiando. ¿Y cómo va cambiando? Bueno, comenzaron a armar familias con lo que observaron. Hay paseos galería, andenes muy transitados aprovechados por artistas callejeros para exhibir sus productos. Digamos que para mí esto sería como la séptima, por ejemplo, o la décima, por ejemplo. Hay espacios recintados, donde los muros son aprovechados por los artistas no solo con grafitis, sino también como escenarios. Y se dibujan una pequeña capsulita que expresa esa forma de usar el arte. Después hay superficies escalonadas, pero hay diferentes tipos de superficies escalonadas. Aquí hay, ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro tipos de superficies escalonadas. Ah, y esas formas de exhibir el arte, esos iconos de exhibir el arte, eh, son los que vierten en el mapping, ¿cierto? El mapping sería este que está aquí a la izquierda. Cogen estos iconos que han encontrado acá y se los devuelven a la ciudad y nos quitan la ciudad. A mí me pareció súper bonito, creo que el mapping podría tener un mejor trabajo, podría tener una mejor manera de mostrar el problema del arte en el centro. Pero estas categorías que ellos encontraron al ir a mirar me parecen súper provechosas cuando uno va a diseñar después de haber hecho el mapping, porque aquí ya tiene características que son propias de los espacios, los escalonamientos, las terrazas, la manera en la que la vegetación interactúa con el ver el arte, cuando el arte son esculturas puestas sobre espacio público, en fin. Estos extractos donde ellos nos muestran cómo se exhibe el arte me parece súper bonito. Y me parece que es en últimas lo que perseguimos con los procesos de investigación de la universidad, que es ver la ciudad cómo está hecha y a través de entender cómo está hecha, proponer nosotros nuestros propios objetos. Eh, Esto no es de Catalina, esto está aquí mal citado. Esto es de dos arquitectos que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Es que está un poquito colado. No, mentira. Este es el mapping que ellos hicieron. Ay, Dios. Este es el mapping que ellos hicieron con esto. Pero me lo voy a saltar porque se me está acabando el tiempo. Listo. Aquí está el mapping finalmente. Después de haber encontrado los objetos como eran, después de haber entendido la relación que hay entre cómo se exhibe el arte y dónde se exhibe el arte, ellos proponen, ay Dios mío, proponen estas manchas de colores que tratan de mostrarnos cuál es el tipo de exhibición del arte que hay en cada calle que conforma el centro de la ciudad. Les faltaron cosas, ¿no? No está la toponimia, los iconos solo están usados de manera parcial. Miren que si hubieran sido súper insistentes en poner los iconos por todo el mapa, tendríamos un mapa súper bonito de el arte en el espacio público en Bogotá. Bueno, eh, el segundo para terminar. Federico Chaparro y Manuel Puerta, en mi opinión, las personas que mejor manejan software que he conocido en muchísimo tiempo. ¿Verdad? Gente brutal trabajando con el Illustrator. Lo que ellos dijeron es, la pregunta de la que partió su investigación es, ¿dónde se educan los niños que están en el centro de la ciudad? Siempre que uno va al centro, siempre que uno va a la Candelaria, lo que hay es turistas y jóvenes universitarios. Estos dos pelados se preguntaron, bueno, ¿en dónde están los niños? ¿Dónde están los sitios en los que los niños estudian? Y encontraron que para hacerlo había unos sitios en particular del centro de Bogotá que les servían para definir su campo. ¿Desde dónde hasta dónde? Donde los niños pudieran acceder a espacios de ocio. ¿Listo? Miren todo el viaje que están haciendo. Quiero saber dónde se educan, pero para saber dónde se educan tengo que pasar por los espacios de ocio, porque seguramente los niños salen de estudiar y quieren jugar, seguramente los papás los llevan a jugar. Y entonces definen el campo a través de los espacios en los que un niño puede jugar. No nos ponen el mapa de la ciudad, sino que del mapa de la ciudad sacan esos espacios de ocio. Sacan cuáles espacios son para los niños. De esos hacen estas como amebas que incluyen
el pedacito de mapa sacado de Google Earth. Nos muestran dónde están los espacios públicos para la recreación, pegaditos ahí al lado del Museo del Oro. Si esto es el Museo del Oro, me imagino que esto es la calle 19, esto debe ser como la 26 y el Parque de la Independencia, esto es la 34, o sea que este es el Parque Central Bavaria, o sea que esto es el Centro Internacional. Miren que ahí se va uno ubicando sin necesidad de poner el mapa sacado de planeación, sacado del POT, uy, sin necesidad de que volvamos a copiar planos que ya están en el POT, no más planos de usos, no más planos de alturas, no más planos de no, mappings donde podamos sacar los temas y sacar información para diseñar. Hecho eso, hicieron este gráfico. Este gráfico es qué recorrido hacen los niños, por dónde caminan los niños, a qué horas caminan los niños, y para eso identificaron unos usuarios que están ahí a la mano izquierda. Eh, y definieron una cosa que me pareció súper interesante. No son solo los niños en el sentido de 3 a 7 años o algo así, sino que comenzaron a ver a cada persona cuánto grado de niñez le podían asignar. Entonces, nivel de niñez 10 de 10, pues es un niño, propenso a lo nuevo, a la diversidad, a la constante deriva y la permanencia. Y como es un niño, mire cómo representan ellos la manera en la que un niño camina en la calle. Después van por 6.2 sobre 50. ¿Cuántos? Ah, bueno, aquí están transmitiendo una información. De las 50 personas que observaron en el espacio público, 5.1 les dio la relación de niños. 6.2 les dio, a pesar de ser un actor de paso, desvía su mirada hacia focos de actividad y escenas aleatorias. El ejecutivo bilingüe es el que está concentrado en su labor diaria, vender a la mayor cantidad de actores de paso. Bueno, y ahí nos comienzan a mostrar. Y comienzan eso a unirlo con los tipos de recorrido en la calle y en la mano derecha a mostrar a través de un collage las maneras en las que se expresa el programa arquitectónico en el centro. Para mí este es lo más bacano de esta cosa. Cada puntico representa un sitio en el que ellos vieron un niño. ¿Listo? Fue aquí cuando comenzamos a preocuparnos de que la policía estuviera siguiendo a Federico y a Manuel porque se la pasaban en el centro siguiendo niños. Creo que de hecho la policía los paró un par de veces. Eh, Porque todos esos punticos que ustedes ven ahí distribuidos es como un biólogo que mira las especies donde cada puntico de esos es un jaguar que encontraron en la selva, pero no en este caso cada sitio es un avistamiento de un niño. Y les corresponden unos iconos, cuando iban en la ruta del colegio, cuando iban para estas instituciones educativas, cuáles eran los tipos de personas que habían. Y eso se los llevan a algo que ellos denominan textura. Entonces, hay una textura institucional que tiene que ver cuando el recorrido del niño está asociado a un edificio. El primero, y les asignan unos valores. El primero, a ver si soy capaz de llevarlos hasta allá. Son edificios que son medianeros repelentes. Y se inventan un iconito de cómo es un edificio que es medianero y es repelente. Que sería como un colegio de estos que están en un barrio en el cual una casa se acondiciona para colegio, por ejemplo. Cuando el colegio es un colegio, no es un colegio realmente, son edificios. Cuando es un equipamiento que está retrocedido y tiene plataforma, como por ejemplo Terraza Pastel en el centro. Cuando es recintado, pero es repelente. Un colegio, una institución recintada aislada de la calle. Y comienzan a armar familias de formas. Y esas familias de formas las devuelven al mapping. Y comienzan a mostrarnos cómo se distribuyen los objetos, los sistemas de objetos, en relación a los sistemas de acciones. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre los edificios y la manera en la que los niños se mueven? Y llegan a una conclusión bellísima que no sé si está expresada aquí en el mapping, que tiene que ver con el vacío y la permeabilidad. Si está en esta capa que armaron acá. El vacío y la permeabilidad, y cómo el vacío y la permeabilidad atrae a los niños y repele un poco a las personas que están en edad laboral. Por aquí saqué un pedacito para que ustedes vean la belleza de cosa, porque quiero insistir en que esto tiene una dimensión estética que uno no puede perder de vista. ¿Mm? El último paso del mapping es hacer lo que sea bonito. Y en este caso en particular a mí me parece súper interesante los iconos que escogieron, cómo a través de estos iconos uno puede hacer relaciones entre edificios, cómo sin tener que dibujar el edificio y que se vea cómo es el edificio y no sé qué,
Estos iconos nos ayudan a transmitir la idea de cuándo es recintado, cuándo es un recintado excluyente, cuándo es un recintado incluyente, cuándo es... Bueno, aquí están los vacíos, aquí están los tipos que ellos encontraron, se los saqué ahí un poquito más visibles, las texturas que utilizaron. Y por último, para terminar con su narración de los mappings, ellos hicieron extractos de perfiles programáticos. Entonces, 1, 2 y 3 son vistos en planta cómo se presentan las actividades, dónde hay comercio, dónde hay residencial, dónde ta. Quiero insistir, miren la diferencia entre esto y un plano de usos. Y de la mano derecha ustedes pueden ver con relación al alzado donde están los niños. Y las conclusiones que llegan son interesantes. No solo por estas porosidades, que voy a insistir, yo agradezco muchísimo haber estado en ese taller porque pues para mi tesis de maestría, en mi tesis de maestría es este tema en particular, pero en edificios históricos. Eh, cuando un perfil es repelente para los niños, ¿qué características tiene la arquitectura que las hace repelentes? Cuando hay un perfil que es atrayente, y entonces miren que aquí volvemos a la idea de oasis contra desierto. Cuando la arquitectura es un oasis, cuando la arquitectura es un repelente. ¿Y qué características tiene la arquitectura que es repelente frente a la arquitectura que es oasis? Y expresada en un gráfico. Y no tienen que contármelo. Yo solo con mirar los letreros y con mirar los gráficos comienzo a deducir lo que está pasando. Listos. Y para terminar, les voy a mostrar el de la arquitecta Diana Rojas, que para mí es la persona más trabajadora que he conocido en la vida. Son todos los gráficos que les voy a mostrar, son gráficos que hizo durante una semana. O sea, una semana de trabajo, pero de trabajo muy, muy juicioso. Este es un panel de la Nacional, es un tipo de la... en la Nacional los estudiantes, que es algo que creo que deberíamos explorar en la universidad, los estudiantes no diseñan los paneles. No es parte de una competencia profesional, sino que los profesores les dicen qué información y dónde debe estar la información en cada panel. Entonces el profesor Mehmet les entrega esto. Esto tiene un orden, ¿cierto? Lo primero que narran es cómo definieron el campo. Lo segundo es cuáles fueron los extractos que escogieron. Lo tercero es cómo hicieron los trazados. Y finalmente el del centro es el mapping. Y aquí nos muestran los extractos en relación a la arquitectura. ¿Listos? Dividiendo esa relación con la arquitectura en dos temas. En el programa y en el alzado como un contenido adicional para el programa. Bueno, entonces, ¿qué hizo la arquitecta Diana? Se fue al centro de la ciudad en una deriva, buscando espacios de ocio. Es parecido al proyecto anterior. Buscando donde hay espacios de ocio. Y llegó con esta idea. Este es su primera aproximación a cuál es el marco que ella iba a estudiar. ¿Dónde se presentan actividades de ocio en ese lugar de la ciudad? Después de eso, los extractos. Entonces decidió concentrarse en un tipo de edificio particular. Y es edificios donde haya un deporte. Entonces, miren cómo de la generalidad de voy a mostrar toda la ciudad, el mapping que vamos a ver ya no es de toda la ciudad, sino que son edificios dedicados al ocio. Y dentro del ocio, edificios que están dedicados al deporte. Y dentro de los edificios que están dedicados al deporte, comenzó a mirar cómo está localizada la actividad deportiva con relación al alzado. Y comienza a deducir, miren, esta primera, es que en el primer piso hay comercio, en el segundo piso está la actividad deportiva, que es un gimnasio, pero en esa actividad deportiva hay paredes que son opacas, hay un recintado total, no se puede mirar hacia adentro, y a veces hay una fachada que es translúcida. Primer tipo de gimnasio. Después hay un gimnasio que tiene spa. ¿Cómo es un gimnasio que tiene spa? La estructura es muy parecida, hay comercio en el primer piso, es el centro de la ciudad, los gimnasios no están ubicados en el primer piso, es una deducción que me parece muy interesante. Y hay un espacio recintado dentro del recinto general donde hay actividades de spa, un sauna, algo, no sé. Y por último, este es un espacio donde se juega ajedrez que es frontalmente recintado, pero es opaco. Y les puse aquí las características que tienen cada uno de ellos. Recintado frontal transparente, recintado en esquina transparente, recintado frontal opaco. Después tradujo qué días se pueden usar, cuáles servicios prestan a través de iconos
y una sección de en el edificio donde está albergado el gimnasio donde queda la actividad. Y se devolvió. ¿Listo? Este sería el trazado. ¿Por dónde pasan las personas? Y entonces ahí hizo la división por capas. ¿Dónde está la actividad de ocio? ¿Cuáles son los locales de ocio que voy a mirar? ¿Cuál es el trazado que voy a hacer? Y entonces los trazados son estas personas, no me voy a detener en ello. Y por último, llega esta explicación, pero yo voy a hacer dos recorticos aquí, les pido disculpas un segundito, porque quiero hacer un zoom en el mapping y creo que esto me va a interrumpir un montón. Y lo que hizo fue pequeños dibujos. Miren, por ejemplo, aquí en el B de Bacatá queda un gimnasio, es el Smart Fit. Y nos hace el dibujo tridimensional y comienza a asociar eso al trazado. Nos muestra en dónde está con estos punticos que están acá. Pero cuando uno ve eso se da cuenta que al lado del B de Bacatá, voy a insistir en que estas son vectorizaciones súper rápidas hechas en Illustrator. Se da cuenta que aquí hay una centralidad deportiva. En el lugar donde queda el Bacatá también hay un fútbol 5, hay unos billares, hay unas... Y todos estos punticos comienzan a representar esas cosas. ¿Cómo los encontró? Divagando por el centro. Entonces aquí alrededor del mapping nos pone los principales locales comerciales en relación con el ocio. Nos pone... Espérenme, les muestro el Club Lasker, que para mí es el más interesante, pero que lo hice. El Lasker está aquí arriba. Este es un club de ajedrez que queda en la 21 con séptima. Entonces lo que hizo Diana fue modelar en SketchUp súper rápido en donde queda ese club de ajedrez. Queda en un segundo piso, frente a un comercio. Cómo es la actividad en la calle. Estos son ajedrecistas que antes salían al frente del local a jugar ajedrez en la calle. Pone esos ajedrecistas aquí afuera. Nos muestra un poquito sobre la fotografía, una vectorización de la fotografía como está. Bueno, es un proceso muy, muy chévere. Se inventa iconos para contarnos cómo son los diferentes locales arquitectónicos, la dimensión espacial de lo que está haciendo. Y después con un pincel comienza a mostrarnos, vea, es que aquí hay un núcleo de actividad, vea, aquí hay un flujo que va de un lugar al otro, vea, aquí hay, bueno, no sé, cómo se relaciona. Finalmente, va a expresar cómo en el programa se producen esas cosas. Y para ello, escoge un ejemplo en particular que es la piscina de la Tadeo, las piscinas de la Tadeo, de los Andes, perdón. Y en ese proyecto de piscinas para los Andes, muestra los tipos de edificio que componen ese, cuando hay elementos que se tomaron, por ejemplo, de un tipo de arquitectura que es elevada, recintada, exterior frontal y transparente. Y dice, ese es el edificio de bienestar universitario. Cuando el edificio es elevado, recintado, frontal, transparente, eso es esto de aquí que es una cancha de fútbol 5. Cuando el edificio es, y entonces reconstruye un pedacito de la Candelaria, de los cerros, de esa diferencia de curvas de nivel y dónde está localizado eso con relación al deporte. Y finalmente, en las morfologías, ¿cuál es la forma que asume el programa? Miren todo esto que ella concluye. ¿Cómo son las formas de los edificios que albergan esta actividad que están en lugares puntuales del centro de la ciudad? Y arma familias, quiero insistir en ello. Deduce movimientos del programa. Esto también es una cosa que es súper fácil de hacer. Es obvio que vectorizó un render de un edificio de MBRDB, si no me equivoco. ¿De MBRDB? No. ¿De Buen Studio? No. De Stan Allen. De Stan Allen. Lo vectoriza. Sobre ello, con un pincel comienza a trazar con colores lo que ella observó en el programa. Un pincel para mostrarlo amarillo, otro pincel para mostrar los punticos y comienza a relacionar eso con los tipos de arquitectura que ella encontró y hace esta sección que también es una sección súper esquemática de cómo se relacionan esos edificios con el contexto. Por aquí saqué más grande ese asunto. Pero, en particular, a mí este panel me parece que es el último panel, ya me callo para no alargarme más.
Este panel me parece maravilloso, me parece la cosa más linda que vi en la Nacional mientras di este que se llama un espacio de profundización en arquitectura. Eh, la forma en la que esta persona expone de una manera metódica y clara su análisis de la relación que hay entre actividad y arquitectura en el centro de la ciudad asociada al ocio. ¿Mm? Imagínense este panel para un Red Call, sí, imagínenselo para explicar la investigación a otra persona. Yo creo que literalmente a los semilleros lo que les corresponde es este tipo de aproximación. Y por lo tanto, para todos los semilleros de arquitectura, quiero dejar esta tarea. ¿Listo? Entonces, yo les había hablado que lamentablemente por situaciones ajenas a la programación de la dirección del programa, no pudimos tener muchas sesiones de formación. Yo quería que ustedes asistieran a unas charlas, esta de hoy, la de ayer. Mañana creo que la voy a cancelar porque tengo unas reuniones con planta física en la universidad y ya me veo saliendo estresado de eso. Y no quiero llegar aquí como derrotado a exponerles de principios de investigación. Eh, entonces mañana creo que voy a cancelar esto y voy a cancelar la del viernes para que disfruten sus vacaciones. Y entonces el lunes quisiera quedarme en una plancha, obviamente no tiene que estar tan elaborada como esta, pero que elaboren una plancha cada semillero de investigación que tenemos, donde nos defina en torno a su objeto de investigación cuáles son las variables que nos exponga. Estamos aquí muchos profesores del programa, estén o no contratados durante el intersemestral, que les quiero agradecer su asistencia a estas charlas, que les expliquen a los profesores cuál es el objetivo de su investigación, qué quieren ustedes hacer y cómo el mapa, el mapeo, el mapa que nos van a presentar, arma la idea de campo, la idea de extracto y la idea de trazado. Así el plano que nos presenten el lunes no sea el mapa final. Perdón, el martes porque el lunes es festivo, el martes. No sea el mapa final, pero que nos cuenten a los profesores. Y a los profesores les pediré, por favor, que les voten ideas a los semilleros. ¿Sí? Que les aporten, que digan como, venga, ¿por qué no le hace tal cosa? ¿Por qué no mira tal referente? ¿Por qué? No sé. Las ideas que les salgan ese día. Pero entonces, estas tres ideas, que se monten un pechacucha, una presentación de PowerPoint, un pechacucha donde nos expongan cuál es el campo que ven asociado a su proyecto, cuál es el contexto vital, cuáles son los extractos, cuáles son los objetos que quieren mirar y cómo trazarían las relaciones. ¿Sí? Insisto, no tiene que ser el final, pueden usar imágenes de referencia, pueden decir como si fuera un tablero de Pinterest, oiga, yo quiero usar este tipo de diagramación, quiero usar este tipo de pluma, quiero hacer este tipo. No necesitamos que sean los paneles finales, ¿listos? Voy a dejar hasta ahí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Quiere decir algo de esto? Todo el mundo queda súper callado cuando hacemos estas exposiciones. Otra Yo, vez. señor, No, es que no escuché muy bien, qué pena. listo, que La si pregunta alguien es, quiere decir algo, quiere aportar algo en torno a esto. ¿Tiene yo preguntas, voy al dudas? último, si alguien quiere decir algo antes. No, hágale, Davidcito. Bueno. Voy a intentar decirlo lo mejor posible Listo. y estoy realmente sorprendido por una cosa. ¿Mm? Y es que esto es como una prueba de que es a través del análisis y de estar a la deriva con respecto a un proyecto, ¿cierto? Es como, tengo un tema, quiero algo, ni ¿Mm? siquiera tengo un tema, tengo una motivación y a través de eso trasegar sobre un análisis y que la deriva, o sea, que el derivado de ese análisis sea un concepto. Entonces, como que uno tiende en la academia como a inducir el concepto en el estudiante para que a través de ese concepto vea cómo carajos hacer un proyecto, ¿Mm? lo cual se convierte en una camisa de fuerza en la medida en que muchas veces ese concepto es tan abstracto o tan impertinente con respecto a la situación que se está presentando que constituye un fracaso. Entonces, esto es como una prueba
real de que es a través de estar desprevenido, de estar a la deriva, en efecto, que un concepto puede aparecer. Y creo que son tremendamente potentes los conceptos y tremendamente contemporáneos los conceptos de oasis y de desierto, así como los de textura, porque evidentemente son cosas eh, como tan comunes Mm, que que uno jamás pensaría que fueran como la esencia de un asunto en particular. mm. Y un asunto tan complejo como puede ser esto, ¿no? Sí, total. Entonces, creo que sí es importante dar cuenta de ello como enseñanza no solo para las estudiantes y los estudiantes que están aquí presentes, que están haciendo sus proyectos de semillero, sino también como para nosotros como profesores de cómo, eh, digamos, entregarle herramientas a un estudiante para que arranque a hacer un proyecto de arquitectura, entendiendo que esto también es un proyecto, aunque lo estamos viendo como en un nivel de análisis, para mí la idea de proyecto está ahí patente. Entonces, em, pues sí, quería destacar eso y resaltarlo muy bien. Entonces, ahí Muchas sí, gracias, como David. nos decían mucho en la maestría, es como no se lleve los lentes puestos, algo así. Mm, Y lo que quiere decir eso es como no tenga ideas preconcebidas o tenga, digamos, intenciones muy claras o no se anticipe tanto a lo que va a encontrar, sino deje que fluya, así como el mapping lo mostraba, deje que fluya y en ese sentido, en algún momento va a aparecer un concepto. Creo que es tremendamente evidente y creo que eso es, digamos, aunque obvio en cierta medida, realmente una reflexión muy importante en torno a lo que es la pedagogía en la arquitectura. totalmente de acuerdo. Y yo cuando hablé de este dije como, oiga, esto podría tener otras alas, pero mire que estos pelados simplemente mirando dónde lee la gente, llegan a una conclusión brutal, brutal, de cómo funciona la ciudad. Y creo que tiene que ver con eso. Si uno fuera como algo que pasaba antes, pero pues antes en el programa de arquitectura era que, o no en el programa, en la arquitectura en general, lo mandaban a uno a ir a mirar las alturas de los edificios. No sé si usted hizo esos planos, David. O lo mandaban a uno a mirar los usos, ¿no? Y coger un colorcito y decir, ay, ay, este es vivienda, ay, este es no sé qué, ay, este es... Pero cuando uno descubre esta herramienta que es el mapping, se da cuenta que con lo de los colorcitos se está aprendiendo eso que usted habla, la experiencia, la posibilidad de construir concepto a través de la experiencia, pero también está quitándole a la ciudad. A mí me parece que estos mapas le aportan a la ciudad, como que queda uno con ganas de ir a buscar el desierto, ¿no? De ir a mirar el oasis. Yo creo que la próxima vez que estén en el centro, por ahí por el lado de la Tadeo, todos van a mirar y van a decir, ve, ¿este será oasis o es desierto? ¿En qué consiste? ¿No? En que haya una banca, en dónde está eso en particular. Totalmente. Em, estos chicos hicieron un descubrimiento, pero no lo saqué acá, que es súper interesante y que tiene que ver con las posiciones de los cuerpos en el espacio de los lectores. Esto que está acá es súper interesante en términos de arquitectura y de los elementos que conforman la arquitectura. Y uno se pone a pensar dónde lee la gente y la conclusión más tradicional es la biblioteca. Pero es como si uno fuera con los ojos cerrados por la vida y no se da cuenta de que la gente lee por todas partes, ¿no? Cuando criticamos a los más jóvenes porque no leen, sino que se la pasan en el celular. Pues en el celular están leyendo, entonces no es un problema de lectura, es un problema de otra cosa. Muy bien, gracias David. ¿Alguien más quiere decir algo? Derivar, deriva. Hay una cosa que no hablamos y es que las derivas nacen como una forma de mapear el despecho amoroso. Eh, hay que leer de eso, hay que leer la internacional de la deriva. Bueno, si no hay nada más por decir, si nadie más quiere decir nada, podríamos dejar ahí y nos vemos el lunes. ¿Listo? Cancelemos nuestra cita de jueves y viernes y nos vemos el lunes. ¿Listos? A todos que estén bien y gracias por soportar mi voz durante estas charlas.
Que tengan feliz noche y descansen.